¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis queridos ¿cómo es invite? ¿Qué son? Televidentes. Perdón, disculpen, es que la verdad que vengo llegando, corriendo, tráfico, bueno, un rayo ahí. Pero todo esto está al aire, así que si me equivoco es que esto es natural. Sean bienvenidos y espero que pasen una excelente tarde, acompañados de esta gran invitada en esta tarde de jueves, una gran persona, una gran amiga, que también tiene su propio programa que va después del mío. ¿Cómo se llama su programa? Ya ves, palabra nuestra. Palabra nuestra para que se queden después de mi programa y se queden acompañándonos a el siguiente programa que es Palabra Nuestra. Tenemos hoy el gusto de tener a Gabriela Landeta, disculpen, fue un caos. ¿Saben qué? Yo sí quiero
porque hoy fue un día muy pesado, no sabemos todavía qué ocurrió. Realmente yo no he visto en redes que haya algún informe, pero hubo mucho tráfico por todos lados y eso nos retrasó a todos el poder llegar a tiempo a nuestros destinos, porque Hanani viene de la zona de Tenango Desde Tenango del Valle, más y, para atrás, bueno, un y rayo ahí. bueno, él siempre es muy puntual para llegar a su programa y hoy sí llegó un poco retrasado por esta situación del tráfico. La verdad es que muy pesado, muy pesado. Sí, así que una disculpa, Gabriela, por todo eso, es ahí un show. Pero bueno, ya estamos aquí y pues vamos a hacer el mejor programa de esta tarde. Pues quisiera empezar con que nos contaras quién eres, cuál ha sido tu trayectoria a lo largo de estos años. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, porque yo soy la que hago las entrevistas normalmente, yo soy la que pregunto, y agradezco mucho, pues, que la amabilidad de invitarme a tu programa, que es de viajes, que es de turismo, que son cosas como muy amables, pero también de esta conexión que se tiene con la gente. Bueno, ¿quién soy? Algunas personas me conocen, soy periodista, soy reportera, soy egresada de la FE Zacatlán y llevo más casi 40 años viviendo en Toluca. He trabajado en diversos medios de comunicación, principalmente en el sistema de radio y televisión mexiquense, pero también en prensa escrita. Actualmente colaboro en Portal Liberación y en La Tribuna. Y aparte he colaborado en oficinas de gobierno, he trabajado en comunicación social de gobierno del estado y en áreas de comunicación social de los ayuntamientos de Toluca y de Metepec. También trabajé un tiempo en el Instituto Mexiquense de Cultura cuando existía, ya hace muchos ayeres. Sí, sí, me Y, acuerdo. Bueno, sí y recuerdo bueno, eso. pues he trabajado en diversos campos, aunque mi especialidad, digamos, mi especialización en la escuela fue medios electrónicos, pues hemos trabajado en prensa escrita, en medios digitales, en prácticamente todo un poco. Vaya, ha sido una trayectoria bastante vasta, llena de grandes conocimientos y sobre todo de mucho aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo, siempre uno como periodista siempre está en formación y a veces yo en lo personal porque tengo compañeros que mis respetos, yo tengo un problema, tengo muy mala memoria para algunas cosas. Ay, sí, pues, si me hacen algo, sí lo recuerdo. No, pero a veces sí me ha causado un poco de problemas porque no tengo como mucha retención, ¿no? En ese sentido. Pero nosotros siempre estamos trabajando y a veces, oye, que cubres la fuente de salud, pues tienes que saber algo más o menos una embarrada de qué onda con lo de salud. Oye, pero ahora cubres políticas. Oye, ahora cubres esto. Hay tres fuentes que yo no he manejado y que respeto mucho porque tienen su propio lenguaje y para mí se me hacen muy difíciles, tanto por lo que implica, por ejemplo, el caso de nota roja, Ujú. lo que implica hacer nota roja. En verdad mis respetos a los compañeros que se dedican a esa fuente y sobre todo en estos tiempos que es cada vez Es más más complicado complicado. Ajá, y es sí, sí, poner sí. incluso en riesgo la vida en muchos casos para quienes cubren Las notas la rojas. nota roja y que se meten a profundidad, ¿no? Mis respetos para los compañeros porque es muy complicado. Deportes, a mí deportes no se me da. He tenido atletas de alto rendimiento casi junto a mí y yo así como que, ¿no? Y una fuente que casi todo el mundo desdeña, pero que tiene su chiste cuando se maneja bien, que es la nota de sociales. Y hay gente que la maneja muy bien y que, porque necesitan saber cómo, pues sí, el vestido de la quinceañera y el tipo de vestido y el tipo de, o sea, creo que quien lo maneja bien se mete mucho a esos detalles y hay que manejarlo bien para no caer en lo cursi. Claro. Entonces, hay compañeros, compañeras que manejan muy bien la nota social. Yo, la verdad, ahí yo paso. A mí la que me gustaba mucho era cultura y turismo, Y turismo. justamente. Ah, qué padre. Pues sí, como dice ahorita, las notas rojas son un poco complicadas, algunas notas que dice que no logra abarcar. Y está bien, digo, pero todas las coberturas que ha tenido a lo largo de todos estos años ha sido sumamente increíble. Pues sí, realmente hemos tenido varias aventuras interesantes. Sobre Y todo, ah, perdón que te que- interrumpa, antes, sobre todo trabajando en televisión mexiquense, que íbamos de gira
a cubrir los eventos del gobernador en turno, y entonces hacíamos nuestras expediciones, nuestros viajes. Antes íbamos de Toluca hacia Valle de México, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Solidaridad, etcétera, toda esa zona oriente de la entidad, o íbamos al sur, Tejupilco, Lubianos, o sea, hemos andado, en lo personal creo que más o menos, no voy a decir que conozco a profundidad el estado, porque pues va uno al evento rápido, bla, 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 ¿no? Y ya se regresa uno, pero sí hemos andado mucho las carreteras del Estado de México, hemos viajado mucho en los diversos puntos del Estado de México y también hemos salido del Estado. Y justamente esa es la parte principal de este programa, que las personas se sientan libres de poder contar sus viajes, sus conexiones que hicieron, y contar la experiencia que les dejó el viajar a diferentes lugares. Y recalco mucho esto, que no es necesario viajar tan lejos para poder descubrir mundos nuevos. Es importante a veces nada más viajar al museo, al parque, a un lugar que no esté tan lejos, pero que esté al alcance de las personas. Y bueno, cuéntenos acerca de los viajes, sus experiencias de viaje. Bueno, como les decía, yo realmente no he viajado mucho, y por cuestiones de trabajo, pues uno de los viajes que nos tocó hacer, muy afortunado por lo que implicó, por la riqueza informativa que se generó y la experiencia que tuvimos, fue a Islas Marías. Esto fue, no recuerdo ya el año, 1995 tal vez. 1995. Sí, tiene mucho. Y les voy a decir por qué más o menos me acuerdo. Y tú me corriges, como dicen, tú me corriges si me equivoco. A mí me acababan de operar de columna. Tuve una hernia de disco y me tuvieron que operar y estuve 5 meses de incapacidad. Regreso en diciembre creo que sí fue, porque fue el año también había fútbol, había un mundial, no, unas olimpiadas, eran olimpiadas en Estados Unidos, en Atlanta. Entonces, por ahí, porque estaba en el hospital y mi hermano me llevó una televisioncita para que viera lo de la inauguración y todo. Entonces, fue por esas fechas. Y resulta que regreso a trabajar en diciembre. Ahí tuve un problema y tuve una esguince, porque eran las fiestas de fin de año, y entonces yo me confié de que mi doctor dijo, tú ya puedes, no, ya, no, lo que sea, ¿no? Ya puedes, todo. Y resulta que no. Y entonces tuve un problema, estuve otros 3 días de incapacidad. Y después me dicen al año siguiente, en febrero, finales de enero, principios de febrero, que si quería ir a Islas Marías. Y yo dije, por supuesto que sí, pero no fui la primera opción. A otro compañero ya le habían ofrecido ir a hacer la cobertura allá y él no quiso. No entiendo por qué no quiso, pero lo agradezco porque así yo pude ir. Y era para hacer un documental para que se iba a transmitir a través de la Dirección de Prevención, ¿cómo se llama? De Prevención y Readaptación Social. Bueno, así se llamaba en aquel tiempo, no sé si ahora sigue así, ahorita no lo recuerdo. Pero en ese tiempo el funcionario que era el director de esa área a nivel federal había sido Luis Montes de Oca. Ahorita se me fue el nombre del señor, pero había sido fiscal aquí, procurador aquí en el Estado de México, era funcionario del Estado de México y después trabajó en la Federación. Entonces se le iba a hacer como un documental. ¿Y por qué? El objetivo era invitar a la gente, a los internos, a que se fueran a Islas Marías, porque tenía ciertos requisitos. No cualquiera podía irse a Islas Marías. No era que cualquier delincuente se pudiera ir para allá, tenía que cumplir como ciertos requisitos. Y era también como para evitar que desde aquellos años pues las cárceles pues ya estaban llenas, ¿no? Ahora sabemos que muchas están llenas por los personas que son inocentes y que, ahora que sí, que tienen un nombre, bueno, pero que muchas de esas cárceles están llenas por gente que realmente no ha cometido los delitos de los cuales se les acusa. Pero bueno, la idea era llevar más gente a Islas Marías, era como un premio, la verdad.
Y entonces pues hicimos el viaje. ¿Qué implicó hacer el viaje? Bueno, llegamos a Mazatlán con el equipo volamos de aquí con el equipo de Mexiquense y vamos el compañero camarógrafo, el realizador y la productora. Eran 2 hombres y 2 mujeres, ¿no? Así lo decidió la Dirección General de Televisión Mexiquense, que en ese tiempo el director general era Marco Garza, a quien le mandamos un cordial saludo, porque él es un periodista de hecho y derecho de muchos años y que ha trabajado también desde abajo, ¿no? Y bueno, él sabe la profesión. Y entonces pues nos embarcamos para viajar a Islas Marías en un buque militar. En un buque militar. En un buque militar, pero si uno cree que íbamos muy cómodos en una cabina, no, íbamos en el suelo, acostados en el suelo, en la parte de atrás del barco, que yo siempre confundo, creo que es la proa, o la popa creo La es. popa, sí. La parte de También, atrás, sí, bueno, sí. ahí iban otras personas, el barco salió a las 8 de la noche, 7 de la noche de Mazatlán hacia Islas Marías. Y fue una experiencia muy interesante porque pues uno, la verdad, se acopla a lo que es, a lo que va, ¿no? Uno como reportero, como gente, pues te tienes que acoplar. Y pues si hacía frío, si lo que sea, iban otras familias porque los viernes llega el barco a Islas Marías, bueno, llegaba, porque ya no, para visitar, para llevar alimentos, para surtir, etcétera, a la isla. Y pues en el suelo, ¿no? Y no tengo ya las fotografías aquí, o sí habíamos tomado algunas fotos, pero Todavía con cámaras de esas sí, todavía de rollo. No cámaras había de rollo. celulares en ese tiempo. Wow. No, todavía no. Si no, imagínense todas las fotos que podremos haber sacado, muy interesantes. Y resulta que pues el cielo estrellado preciosísimo, la oscuridad total. Yo me llegué a asomar y decía yo, pues aquí me caigo al mar y aquí quedé porque no se veía nada, o sea, una impresión muy, muy fuerte. Y fueron 12 horas de viaje. Entonces, wow, 12 horas de 12 viaje. horas de viaje, llegamos a Islas Marías a las 7 de la mañana del viernes. Y ya llegando ahí nos recibió la gente que estaba encargada pues como director de la isla, ¿no? Que era por parte de la Secretaría de Seguridad de aquel entonces. Y ya nos trasladaron. Mi compañera y yo nos quedamos en la casa principal donde vivía justamente el director junto con su familia. Y los otros 2 compañeros los llevaron a otra casa con otro funcionario, que la verdad ahí les fue mucho mejor, según tengo entendido, porque les hacían de comer muy rico y todo. Y nosotros, bueno, acá en la casa principal nos atendieron muy bien, pero ahí había una situación, no sé si tengas alguna pregunta, porque yo me Sí, no, suelto, de hecho, yo me suelto como dicen, como punto de media, pero ahí la particularidad es que todas las personas que nos estaban atendiendo o que estaban en cargos administrativos o alguna función eran presidiarios, era gente que estaba cumpliendo algún tipo de condena, pero por los estudios que tenían, por el tipo de cargo, no sé, se les ponía cierta trasladaba función. allá. Ajá. Claro, había campamentos específicos para otro tipo de delincuentes y nos tocó convivir con un señor que no me puedo acordar, es que les estoy hablando de hace como 30 años y pues la verdad ya la memoria ya me falla, pero un señor que había sido multihomicida, que había por cuestiones de droga había ido a la cárcel y luego en la cárcel pues mató a otros, había matado como a 5 o 6 personas. Afuera y dentro de la cárcel. Ajá. Ah, ok. Pero ya era un señor que se había regenerado, que era el que recibía a las damas voluntarias que iban a la isla. Ok. Y pues sí compartimos, como dicen, el pan y la sal con él y una vida muy interesante, muy intensa, pero sí se queda uno así como que, gulp, ¿no? ¿Y en algún momento de ese viaje sí le dio miedo el saber que iba a ir a un lugar donde pues están puros presos? Pues no, aunque sentí una sensación muy especial cuando el barco se fue. Porque para esto el barco se queda ahí todo el día y ese día uno de los internos
había recuperado su libertad. De hecho, lo entrevistamos al señor y todo, se iba ya, regresaba al continente Ajá. ya en libertad. Y entonces cuando se aleja el barco y empiezan a tocar las golondrinas y uno empieza a ver que se va el barco, sí se siente una sensación como de impotencia, como que "Ay, me voy a quedar aquí, ¿no? Gulp. Y luego, ¿cómo, no? Porque Ajá, la sí, idea sí, es que sí. nos íbamos a quedar una semana, porque hasta la semana siguiente regresaba el barco. No fue así, regresamos antes en avión, pero hicimos un recorrido por la isla. De hecho, Islas Marías eran 3 islas. La principal era María Magdalena, que era donde estaban los campamentos, pero se dividían los campamentos de acuerdo al tipo de peligrosidad. Lo que sí estaba claro es que no podían estar presos que estuvieran acusados de delitos sexuales o de Ah, ok. alta peligrosidad. Pero, por ejemplo, los que vendían drogas desde un paquetito hasta cosas más Toneladas, fuertes, ajá. sí estaban ahí y estaban divididos y en cada campamento, bueno, se cumplían reglas, se hacían los llamados en la mañana y en la tarde y en la noche, se hacía, ¿cómo le llaman? El pase de lista y había mucho control, ¿no? Y no podían ir de un campamento a otro, a menos que tuvieran Ah, cierto sí. permiso, Pero pero no podían, no. o sea, se quedaban ahí y ahí se quedaban. Pero ahí vivían con sus familias. Las familias estaban ahí, por eso era la invitación que se fueran, porque había posibilidades de estar con la familia, de convivir, sobre todo los que tenían buen comportamiento. Entonces, uno iba y la verdad parecía que andaba uno de turista, ¿no? Claro. Porque era un viaje que uno veía la vegetación, el mar, un lugar precioso, la verdad es que precioso el lugar. Lo Pues único malo uno, ahí eran los presos. pero a veces ni sentía uno que estaba uno con tenían sus, en aquel tiempo, pues les hacían diversas actividades, que la función de box, que el cine, o sea, no era que o sea, trataban de rehabilitarlos, se dedicaban a diversas actividades, había escuela, había, pues, la cocina, no, o sea, había varias cosas para que se entretuvieran, y una de las cosas que te quiero enseñar al auditorio, no es que, no sé si se ve, a ver, si me Claro, pones el claro. micrófono. Bueno, esto no sé si se ve bien. A ver, fíjate. Que venga ¿Verdad? Santi. Ajá. Sí, sí, sí. Esto es un dominó y es parte de los trabajos que hacían con la madera. Ahí parte de las acciones o actividades que estaban realizando con la madera, el Es grabado en que madera. Y bueno, y esto es parte de lo que se hacía, como ven, creo que ahorita viene, Santi, creo que. si nos puedes acercar cámara, Santi, para que se vea, Santi, para que se vea no sé si se está viendo aquí esto, que es un dominó de madera, lo voy a voltear. Bueno, acá dice Islas Marías, no sé si se alcanza a ver. Es que, ¿Se alcanza a ver o lo Santi? acerco, ¿qué hacemos? Bueno, y de este lado, que tampoco, no sé si se vea muy bien, pero bueno, está grabado el mapa de la isla con los campamentos y cómo estaba dividido. La verdad es que es un recuerdo muy interesante que tengo. Y déjenme decirles que aquí, bueno, es la Colonia Penal Federal Islas Marías, aquí dice. Y la entrada, esta es la entrada de la casa principal. Incluso si ven en las escalinatas está un perro. Está un perro Ah, sí, grabado. sí, sí. Se ve el perro. Bueno, esperemos que la audiencia pueda ver el Si no perrito se ve, grabado ahí. bueno, pues es Santi, que no sé si bueno, acercarlo un poco más. Más o menos, ¿no? Ahí se ve. ¿sí se ve? Bueno, Bueno, que el camarógrafo nos diga ahí. y entonces estaban aquí los campamentos, que estaba Punta de Madero, las bugambilias, eh, Puerto Madero, en fin, es parte de lo que yo me traje de allá y porque es parte del trabajo que hacían, cinturones, tenía yo también una diadema que quienes me conocen de hace años seguramente recordarán que siempre la traía puesta, la traía puesta muy seguido. Entonces fue una experiencia muy Muy, interesante, muy rica, muy especial, porque pues no cualquiera ha tenido la oportunidad de de estar hacer ese ahí. viaje. Bueno, yo he viajado, pero no creo que algún día llegue ahí. No, porque, bueno, aparte Eh, ya ven que ya no existe a partir del gobierno federal anterior,
quitaron, desmantelaron la isla como colonia federal y ahora, pues no sé, parece que es un como centro turístico. Ahorita sí se quedó, ¿no? Digo, la verdad es que el lugar vale mucho la pena, es un lugar muy hermoso, naturalmente hermoso, pero esta opción que era para las personas Para rehabilitarse y todo. rehabilitarse y todo, bueno, pues quitaron esa opción. La verdad es yo sí lamenté que lo quitaran como esa opción que había para las personas que pueden hacer su vida y cumplir su condena, pero estar con su familia y estar en otro ambiente y una, pues al menos se intentaba que fuera una rehabilitación más sana, ¿no? Entonces esto Claro, fue uno pues, de los viajes más intensos que nos tocó que les tocó. y déjame decirte que el regreso, dije que fue en avión. Ajá, Bueno, pues fue en yo le digo que es un guajoloyet, porque era un avión también militar que llegó ahí, pero como muy antiguo. destartalado. Y entonces las bolsas de aire estaban muy divertidas y estaba uno volando y decía yo veía mar, decía yo en la torre, ¿no? Y Ajá, ya sí, sí, hasta sí. que empezamos a volar sobre tierra, dije, bueno, aquí si se cae esto, pues aquí sí nos encuentran, ¿no? Porque la verdad sí fue sufridita El el regreso. regreso, que llegamos a Nayarit, o sea, y ya de ahí hicimos conexión para, pues, hacer todo el relajo para llegar a Toluca, al aeropuerto internacional de México, y luego de ahí A ya Toluca, venirnos a a Toluca. Toluca. Pero sí fue un fin de semana muy intenso. Bastante complicado. Sí. Y mientras realizaba ese viaje, eh, me imagino que fue una experiencia bastante increíble ver a personas que se estaban reconectando consigo mismas después de haber hecho algo mal. ¿Cree que el haberlas alejado del lugar de donde generó el problema y haberlas llevado a ese lugar, cree que les ayudó? Sí, por supuesto. Hablaba al principio, no me puedo acordar del nombre, bueno, del apodo de la persona con la que convivimos, que fue un cambio total. Digo, cuando lo conocimos ya era una persona mayor, muy serio, muy propio. Y cuando nos empezó a platicar su historia de cómo había empezado a matar por drogas y en la cárcel también se echó a varios y todo, y dice uno, ¿cómo es posible? Ya estaba totalmente regenerado, de hecho ya iba a salir, ya había cumplido su condena, pero aparte por buen comportamiento ya iba a salir Ah, libre. Pero aparte era quien atendía a las damas voluntarias, o sea, ustedes se imaginan a las sí, sí, sí. esposas de los altos funcionarios que llegaban a ir a ofrecer ayuda y apoyos y demás, y él era el encargado de atenderlas. ¿Por qué? Porque cambió totalmente. Y sí, o sea, por supuesto que influye un lugar. En lugar de estar encerrado en una prisión de, ¿qué te gusta? No sé, de 2 metros por 2 metros, no sé qué dimensión tengan las cárceles hoy en día, pero sabemos que están hacinadas las personas que están ahí, que a veces hay una sobrepoblación muy fuerte en cada centro penitenciario y y al contrario, estar en la naturaleza, estar con tu familia, por si tienes buen comportamiento y que veas a tus hijos y todo, y en un ambiente donde ves el mar, simplemente ver ese mar ahí es precioso y la naturaleza y todo, por supuesto que ayuda a que la gente tenga Sí, una mejor disposición y que diga, ay, caray, pues ahora sí que mejor voy a cambiar de actitud. Yo creo que se ayudó mucho, aparte, bueno, había psicólogos y había atención personas de que todo le tipo, ayudaban. ¿no? ¿Y a usted qué mensaje le dejó el conocer ese tipo de personas y saber que en el pasado fueron pues unas personas malas y después se volvieron personas buenas? ¿Qué cambió en usted? ¿Qué hizo? ¿Qué conexión? ¿Sintió algo especial, algo diferente antes y después de haber estado ahí? Pues yo no sé si realmente un cambio, pero sí te pone a reflexionar de que pues en la vida todos son cambios y pueden ser cambios buenos o cambios malos. Y yo creo que en este caso, bueno, son cambios buenos. ¿Qué me dejó? Pues periodísticamente fue una experiencia muy importante, muy interesante para mi carrera profesional, pero en lo personal, pues yo creo que eso, ¿no? Que se puede cambiar a pesar de estar en las peores condiciones. Siempre hay maneras, siempre hay ¿cómo se dice? Un lugar, una manera de que se presenta para que pueda haber un Ese cambio. cambio. Pero bueno, siempre el cambio tiene que ser interno, ¿no? Siempre se parte de adentro,
porque por fuera, por más que te digan, Exactamente, no por se más que a cambia. veces uno le diga a las personas que hay que cambiar, no, sino que hasta que uno topa con pared o llega a, a tocar fondo es cuando dices, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, porque ya, pero es importante saber cuándo y Ujú. empezar a hacer ese cambio. Así es, sí, la verdad fue muy intenso. Y en algún momento estando en ese viaje, ya sea, me comenta que también le dio pues un poco de miedo el regresar en avión. Sí, ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? pues la verdad se pensaba que en cualquier momento se podía caer el avión. Honestamente sí lo pensaba. Por eso yo decía, o sea, yo veía el mar, ¿no? Digo, preciosidad de mar, ¿no? Pero decía yo, no, pues aquí, quién sabe, ¿no? Hasta aquí llegué. As- Y sí, porque sí fue muy, muy feito el viaje. Y ya cuando empezamos a volar sobre tierra, montes, ¿no? Veía uno los montes y los árboles y demás. Dije, bueno, no importa, aquí se cae y aquí sí nos encuentran. Entonces no hay problema. Pero sí hubo ese pensamiento de que se podía caer En cualquier en momento el cualquier avión. momento. Sí, sí, sí Sí, tuvimos creo esa que eso sensación es de miedo, ¿no? a veces el pensamiento que nos llega a todas las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión y en viajes muy largos, donde volteas y solo ves nubes o mar y dices, no, o luego las turbulencias que me han tocado a mí, me tocó una de aquí de Ciudad de México a España, pues bastante caótico porque ya el avión nomás le hacía así, No, vibraba sí da miedo, todo. sí me han tocado turbulencias Sí, también y sí. dices, no, ya hasta aquí llegué. Y las alas del avión se doblaban muy feo, ¿no? Sí, es una sensación No, sí. bastante. Sí, pero bueno, afortunadamente pues no ha pasado mayores, pero pues sí los accidentes que ha habido en aeropuertos y en aviones Y pues muy lamentables con todas las personas que llegan a perder la vida en ese tipo de accidentes, ¿no? Muy lamentable. Y por cierto, bueno, hablamos de viajes, pues muy lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Que acaba de pasar ahorita en Venezuela, sí, la Los dos verdad, muy terremotos, así es que enviamos un cordial saludo a todas saludo. las Y esperemos personas. que se encuentren bien y que, pues, creo que México va a mandar gente Sí, ya. especializada en temblores para poder rescatar a las personas que quedaron en los escombros. Pero les mandamos un fuerte abrazo y pues saben que México cuenta, que Venezuela cuenta con México para cualquier situación. Ujú, así es. Y las personas que estuvieron en ese lugar, ¿cuál, aparte de la persona que la recibió, otra persona que le hubiera enseñado algo? Bueno, ahorita no recuerdo bien los nombres, pero obviamente también había una persona, era un chinito, no sé si me acuerdo, que era nuestro chofer Chinito de de... cabello chino, de Ya, cabello chino, yo sé que el chinito de que China. también estaba ahí por cuestión de drogas. Mucha gente estuvo cerca de nosotros atendiéndonos, fue por temas de drogas, ¿no? Por una bolsita o por más, pero sí, pequeños vendedores de drogas o como le llaman ahora. Soy un poco... Bueno, Bueno, no el sé. asunto es que pues todos muy amables y todo muy muy bien. Y de hecho había personas que no sabíamos que eran, es- ¿Delincuentes? pues sí, que estaban cumpliendo una condena. A veces era por faltas administrativas o por delitos de otro tipo, ¿no? No precisamente que hubieran matado o hecho alguna cosa muy grave, pero que estaban ahí cumpliendo una sentencia. Entonces, pero en general el trato que se nos dio a todo el equipo fue, la verdad, muy bueno, muy respetuoso, muy amables, en fin, el trato Fue fue bastante... bueno. Y aparte de ese viaje, otro viaje que quisiera compartir con la audiencia y que ese viaje le haya dejado algo, que le haya hecho reflexionar sobre el hecho de la vida, de que, por ejemplo, algunos pues elegimos el camino mal y otros elegimos el camino del bien, pero algún viaje Bueno, que no le haya podría reflexionado. decir así mucho, porque te digo, yo realmente no he viajado Eh, mucho, más que los recorridos que hicimos en el Estado de México por cumplir la cobertura de giras de trabajo del gobernador en turno, ¿no? De los gobernadores anteriores, hoy ya ni nos invitan casi. Pero, pero un viaje que surgió y que fue como muy espontáneo. Estábamos haciendo cobertura en la zona militar, donde es ahora el parque
metropolitano, Aquí en Toluca. ajá, aquí en Ah, ok. Toluca, donde está ese parque. Bueno, mucha gente recordará que antes era la zona militar ahí. Y era el aniversario, era algo que tenía que ver con el ejército, creo que era el aniversario del ejército, una cosa así. Y nos habían invitado a los medios a, pues, a hacer la cobertura de la ceremonia y el desayuno y muy a gustito ahí. Y de repente nos empiezan a decir que si queríamos ir a una quema de marihuana. Y entonces pues empezamos a ver con nuestros jefes. Yo en ese tiempo también trabajaba en TV Mexiquense. Bueno, es que yo creo que las mejores cosas y las cosas más impresionantes me tocaron trabajando en Televisión Mexiquense, que eso, bueno, había sido mi casa mucho tiempo y la verdad yo recuerdo con mucho cariño porque ahí empecé a trabajar cuando vine aquí a Toluca y tuve, bueno, he tenido importantes jefes, grandes jefes y de los que aprendí mucho, pero también hubo malos jefes. Entonces, pero en sí hubo una experiencia muy interesante. Y entonces nuestros jefes de aquella época, buenos jefes, que Claro. tuvieron visión, dijeron, váyanse, vayan, vete. Y No lo salimos, pensaron dos veces. no, porque además era como muy interesante, ¿no? El tema. Y salimos como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana de la zona militar, en un camión militar que seguramente ustedes han visto. Yo iba en la parte de enfrente, ¿no? Y mis compañeros venían atrás, muy incómodo, pero no recuerdo cuántas horas de viaje para ir hacia el sur, porque íbamos como lentos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y en caravana, ¿no? O sea, Uno tras en otro, sí, convoy, ¿no? todos. Y todos Todos. tienen que ir. Sí, fácil hicimos como 5 horas, o no sé, 3 horas, no sé, a mí se me hizo muy largo. Y llegamos a un punto en zona sur, Lubianos, si no mal recuerdo, una parte de Lubianos. Y ahí se detuvo el convoy y bueno, ahora hay que bajar. Y era una zona en deslave como 500 metros en bajada. Ajá. Y bueno, pues ahí uno como puede, ¿no? Además, bueno, en ese tiempo yo todavía era joven, ¿no? Entonces todavía aguantaba, ¿no? Y ya bajamos y todo muy bien. Bueno, ahora vamos a recorrer un río. Y caminamos por la orilla de un río que en ese tiempo no tenía agua, estaba seco, pero fueron como, no sé, 2, 3 kilómetros caminando, más de 2 kilómetros según nos decían. Y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos. Y luego llegamos a una parte que ya se veía un río que era el río Pungarancho. Y entonces de broma ¿era el comandante? El Que iba coronel, allá. No, era comandante. comandante. Nos dijo, ahora hay que nadar. Y yo dije, no, pues hasta aquí llegué, porque yo no sé nadar. Y además que, ¿cómo voy a nadar? ¿No? Pero obvio era una broma del señor. Lo que hicimos fue recorrer el cerro, o sea, Darle así, una vuelta. una vuelta de subida y luego de bajada. Y el asunto fue que ahí el camino del monte, pues son caminos muy estrechos y bueno, ya se imaginan las personas que hagan senderismo seguramente Nos sabrán, entenderán de este entenderán tema. más o menos, ¿no? Muy estrechos, muy resbaladizo con la tierra, entonces pues uno se quiere pescar de alguna piedra y me decían, no, 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 no toque la piedra porque hay alacranes. Y uno se queda así como que, ok, Entonces, ¿dónde me agarro? ok, bueno, está bien. Debo decir que yo era la única mujer, la única reportera mujer que iba en el evento. Al recorrido iban otros compañeros del Sol de Toluca, por ejemplo. De hecho, hay una foto y no me traje el periódico porque ahí está la foto que estamos todos ya cuando fue la quema de marihuana. Hay los compañeros con los militares que nos hicieron favor de acompañar. Y y bueno, fue muchas horas. Y luego ya llegamos y ya hicieron la quema de marihuana, ya vimos y todo. Obviamente, pues algo nos pegó, Claro. porque de regreso, pues ya veníamos muy contentos todos y veníamos Risa y risa. cantando y todos muy felices. Y déjenme decirles que habíamos salido a las 10 de la mañana de la zona militar. Regresamos a las instalaciones de Televisión Mexiquense como a las 9 de la noche. Todo el día, porque además el regreso, o sea, lo que recorrimos de ida, pues había que recorrerlo de regreso.
Y la verdad ya llegó un momento en que en lo personal a mí casi ya me cargaba el militar, así casi de la mano, así casi me jalaba, porque ya está uno cansadísimo, agotadísimo. Pero fue una experiencia muy interesante, porque además había riesgos, ¿no? Claro, Obviamente ya el, no, o sea, no estaban las cosas como hoy en día, pero sí había pero sí riesgo. había bastante Por riesgo eso en así eso, los militares pues cuidándonos y resguardando y todo, todo. ¿no? Sí, sí, sí. Pero obvio ya no había nadie ahí en el lugar, pues ya se lo tenían bien cantado, ¿no? Ya sabían que iba a llegar la gente del ejército a hacer ahí la quema y ya saben. Pero fue una experiencia muy intensa, muy buena. Lo repito, pues periodísticamente, ¿no? Y son esos viajes que se le quedan a uno. Y además déjenme decir, bueno, a lo mejor está mal que lo diga porque es como ¿cómo se dice? Sabot- Autoelogiarse. Bueno, un autoelogio. bueno, algunas sí, pero fue un reconocimiento. Yo no he recibido muchos reconocimientos en mi carrera, pero ese para mí fue un reconocimiento al trabajo y todo. Porque al día siguiente llego a trabajar a Mexiquense y me dice el que era el jefe de vigilancia en aquel tiempo, oiga, pues, ¿qué hizo? Y yo me quedé, pues, ¿qué hice? ¿Qué rompí? ¿Qué? Y había un hermosísimo arreglo de flores que envió la zona militar, empezando por el comandante de la zona militar y con una tarjeta muy atenta por el trabajo que hicimos, ¿no? Y se hizo un Por el reportaje acompañamiento. especial, se hicieron algunas cosas. Para mí este fue un reconocimiento a mi Wow, labor muy especial, ¿no? claro, claro. Muy interesante. Pero pero fue parte, ¿no? De las cosas que hemos hecho, porque pues viajar por varias partes del estado, y tú lo decías, no necesitas salir uno, simplemente vas a Toluca y vas a algún punto y dices, ah, pues aquí está interesante esto, o Sí, hay claro. lugares que lo marcan a uno, los museos, los mencionabas hace rato, y hay gente que está en Toluca que no conoce los museos que están en Toluca y que son Ah, una maravilla. exactamente, así que invitamos a todos nuestros televidentes a visitar los museos que tengan más cerca, los museos de la Ciudad de México. Hay unos museos en la Ciudad de México bastante increíbles, pero también aquí en Toluca, para qué irnos tan lejos. Que además una de las, ya me estoy metiendo así como más en tu programa, hay una consigna, por decirlo así, o una estrategia que está ahorita implementando el gobierno del Estado de México para que sea la gente del Estado de México que conozca los lugares turísticos del Estado de México. Y eso nos lo dijo recientemente la secretaria de Turismo, Nelly Carrasco, que lo que quieren es que la gente viaje, ¿no? La gente que vive en el sur, pues vaya al norte, la del norte vaya al El sur, sur vaya al oriente. O sea, la verdad, honestamente uno dice, ay, los problemas del Estado de México, que si los baches, que si Sí, o sea, hay muchos problemas que tiene el Estado de México, pero también tiene una riqueza cultural y una riqueza en materia de turismo bastante bonita. bastante. Los volcanes, Los ríos, Teotihuacán, eh, las Malinalco, Malinalco, ¿cómo se llama? Las grutas de la de Estrella. Cacahuamilpa, las No, grutas las grutas de la Estrella son de- las que están acá en la parte en, del Estado de México, en Tonatico. en Tonatiuh. Sí, 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 Y sí. La estaba confundiendo con porque la las de. otras grutas están del otro lado, en el otro estado. Sí, sí, sí. Pero hay una riqueza muy importante, entonces, no, hombre, no se Pues pierdan de también aquí viajar. en el mismo estado, en la misma estado ciudad, Xochimilco, ¿no? También que en las trajineras, el viajar en las trajineras también Ah, bueno, podría. eso en Ciudad de Hacia México, Ciudad de México, de Chapultepec, ¿no? El mismo Chapultepec, no está tan lejos aquí. Y pues toman el camino ahora con el tren. el tren nuevo, pues ya es mucho Ah, más fácil poder mientras llegar. no se pare el tren como el otro día. Se paró el tren. Se paró el tren y estaban bajando la gente por las ventanillas y la verdad es que, bueno, bueno, Wow, yo no sabía esa nota. pues ahí, pero viajen, o No importa, pero sea, ustedes viajen. a ustedes viajen. La verdad es que son de las pocas cosas que Sí, uno se lleva, ¿no? Digo, en lo personal, pues también he hecho algunos viajes ya no de trabajo, no a muchos lugares como me gustaría, pero es un lugar al que hemos visitado Oaxaca, Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro. Son lugares que no se pueden perder, ¿no? claro, claro. En especial Querétaro. Creo que a mí la gente de Querétaro me fascinó.
Yo llegué sin conocer y la misma gente me ayudó a llegar a mi destino sin, sin perderme, sin el miedo de que pues saben que no soy de ahí, ¿no? O sea, la misma gente me iba guiando, me iba diciendo qué tomar, dónde bajar, dónde subir y finalmente llegué a mi destino. La verdad que me gustó mucho por eso Querétaro. La gente muy amable. Guadalajara también, muy tranquila la gente, pero pues al ser una ciudad ya muy grande, muy poblada, pues sí, a veces sí llega a haber ciertos incidentes ahí de los motorratones y cosas así Bueno, que ya lo estamos viendo mucho acá también. en Toluca, ¿no? Pero bueno, ya se nos está, más bien ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado mucho esta entrevista, este espacio en esta tarde de jueves, con una gran persona, una gran periodista, con años de trayectoria, viajes increíbles, historias sumamente increíbles también. Y esperemos que no sea la única vez que nos acompañe aquí en el estudio. No, claro que no, Y pues pues esperemos tener una segunda visita y una segunda parte para seguir contando esas historias de turismo, de periodismo y wow, increíble. y además es padre porque aunque uno va de trabajo, y a veces íbamos a Valle de Bravo, ay, es gira, vamos a Valle de Bravo, qué padre, pues no nos veíamos así, ¿no? Pero ya el simple hecho de viajar, de estar en otro lugar, pues ya es enriquecedor. Y yo no quiero terminar sin decirles que terminando este programa, sigue mi programa Palabra Nuestra, y ahí va a estar Hanani de invitadora, vamos a invertir papeles, así es que no se vayan porque esta plática va a continuar en el siguiente programa. Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos en esta tarde de jueves. Que pasen un excelente jueves y nos vemos en la próxima emisión de Más allá del mapa.